Soy Alberto San Juan, soy presidente de la Red de Municipios por la Familia y director de la Fundación FASE. Les voy a explicar muy brevemente en qué va a consistir el acto de hoy. En primer lugar, tomará la palabra el vicerrector para darnos la bienvenida. Agradecemos la acogida que nos hace hoy la Universidad Villanueva. Gracias, vicerrector, por vuestra acogida y por vuestro trabajo incondicional. A continuación estarán dos profesores que nos darán una lección sobre la conciliación y familia. Y a continuación cerrará el acto el viceconsejero de Políticas Sociales y Familia. Una vez que termine habrá un turno de preguntas que podremos tener a disposición al viceconsejero y a los profesores, y terminaremos con un café en la parte en el comedor para, si queremos hablar y un poquito intercambiar unas palabras. Les dejo con las palabras de bienvenida del vicerrector José María Ortiz. Bueno, muchas gracias, Alberto, porque que este evento y los que van a continuar sea posible en gran parte depende del entusiasmo de Alberto y de todos los de la Fundación, ¿no? Yo, en primer lugar, dar la bienvenida y hacer una pequeña introducción de lo que nos gustaría que fueran estos encuentros, ¿no? Encuentros que tendrán lugar, si Dios mediante, los últimos viernes de mes. Ventajas de los viernes, pues evidentes, inconvenientes. Nosotros en la universidad los segundos cuatrimestres, como los alumnos hacen prácticas, tenemos menos actividad, eso también permite tener más aulas, etcétera. Pero nos gustaría también ir incorporando a algunos alumnos, especialmente de Derecho, de ADE, de Relaciones Internacionales, algunos profesores, porque queremos que esto sea un punto de encuentro de la universidad y los políticos, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, obviamente, ¿no? Para mí quizás la reflexión más interesante son dos profesiones, los que ustedes se dedican a la política, nosotros a la universidad, en las que en principio se puede hacer más bien o más mal en una sociedad, ¿no? Entonces Aristóteles decía que lo mejor del político es que tiene mucha más capacidad que el resto de hacer el bien. Entonces, y estoy seguro de que ustedes están aquí con esa ilusión, ¿no? Nos interesa mucho y nos apetece también que nuestros alumnos de últimos cursos se quiten de la cabeza una imagen de la política que no es la real, porque solo basta ver sus caras, ¿no? Para darse cuenta de que no es la que a veces pueden tener los chavales jóvenes, ¿no? Estamos comenzando un ciclo en el que intentaremos que los temas relacionados con la familia sean abordados académicamente y políticamente. Y el de hoy es más relacionado con el mundo empresarial. Un poco desde la universidad lo que nos planteamos fue, justo con el inicio de esta relación con FASE, la creación de un instituto que hemos llamado Persona, Familia, Sociedad, sin ser conscientes de que se parecía mucho a FASE, las iniciales, pero bueno, menos que habíamos puesto persona, entonces ya familia, sociedad, educación, bueno, ¿qué vamos a hacer? La imaginación es limitada, ¿no? Pero, a ver, intelectualmente o académicamente a una universidad que le interesa investigar sobre la familia. Hay como tres grandes niveles, ¿no? Uno más obvio seguramente a nivel teórico, por así decir, ¿no? Que tiene que ver con la educación y con la psicología, ¿no? Pues ahí estamos fomentando muchos estudios de familia y educación, emociones que se fomentan en la familia y que nos marcan a las personas. Después está la vertiente más cultural, que obviamente los grandes intérpretes de la cultura en cualquier sociedad son el lenguaje y la literatura, es el derecho y es la empresa, ¿no? Entonces, los grandes constructos que generan cultura, y por eso hoy empezaremos por la empresa y tendremos también varias sesiones más jurídicas, ¿no? Y es que la siguiente será sobre políticas fiscales, ¿no? Que cómo favorecer a la familia desde políticas fiscales, etcétera, ¿no? Y un tercer elemento que sería el más
a ver, yo he estudiado filosofía y, como dice mi mujer, se te nota demasiado, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Se hace la filosofía y se le nota, vale. Pero bueno, tiene sus ventajas, creo. Filosóficamente o intelectualmente, ¿cuál es el núcleo de la realidad familiar, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, pues ¿cómo me hago esta pregunta en presencia de ustedes sin meterme en un charco, ¿no? Entonces se me ocurrían dos cosas. Una, si tuviéramos 10 horas, que no tenemos, les pediría que sacaran un folio y dedicaran media hora a dibujar una familia. Y luego veríamos qué han dibujado. Porque ahí te retratas mucho. Y eso, me dediqué unos años a la consultoría de desarrollo directivo y lo hacía. Es decir, o hace un dibujo o un escudo. Les cuentas las reglas de la heráldica y ahora plasma la visión de esa empresa, tu misión, tal, en un escudo. La gente se retrata muchísimo, ¿no? Entonces, en ese dibujito, decía, bueno, si yo tuviera que dibujar, intentaría lo primero que no me pase como nos están grabando, como a un personaje público conocido por todos que ayer hizo una definición y ella no entraba en la definición. Entonces, bueno, intentaría que en mi dibujo de la familia yo estuviera, ¿no? Yo creo que sí, todos estaríamos básicamente de acuerdo en que tenga la configuración jurídica que tenga, o incluso cultural, si quieren, la familia es aquel núcleo de relaciones en el que nos sentimos queridos por lo que somos y no por lo que tenemos, porque somos valorados por nosotros mismos. Y lo más triste es que puede haber personas que digan, yo eso no lo he vivido nunca. Entonces, bueno, pues tu caso es una tristeza que no tengas esas experiencias, ¿no? Pero el núcleo familiar es un núcleo en el que somos valorados por lo que somos. Y es un conjunto de relaciones, porque las personas no somos individuos, somos un conjunto de relaciones. Las personas somos seres familiares, somos seres hogareños, ¿no? Me llevaría un poquito más, y Alberto se enfadaría porque ya quitaría demasiado tiempo y a la una es el café, pero créanme que si tuviera ocasión en alguna de estas sesiones y si nos falla un ponente me ofrezco, ese núcleo de qué es el ser personal como ser familiar se capta con un hábito innato que tenemos las personas, que es el mismo con el que distinguimos el bien del mal. Es el mismo. Entonces, y la conclusión es muy fácil. O sea, la familia es el lugar donde se nos enseña y donde aprendemos lo que está bien y lo que está mal. Tan sencillo como eso. Y donde se nos educa en las emociones positivas, en la inteligencia positiva, donde se nos enseña a mantener la mirada levantada ante el bien. Y para mí eso es la clave que vertebra una buena educación, una buena política y una buena vida laboral. Es decir, cada vez está más estudiado y a la universidad nos interesa mucho la correlación que tiene todo esto con la captación de la atención. O sea, ahora mismo los profesores, cuando vienen a un aula como estas, a los 10 minutos los alumnos se han ido, mentalmente se han ido. O sea, son incapaces de ver un vídeo que dure más de 2 minutos. Entonces, el profesor, cuando viene a una sesión de 1 hora, tiene que traer 5 historias, porque cada 10 minutos tiene que sacar una nueva, si no es que se te van. Entonces, ¿cómo captas la atención? Tienes que sacar los títeres, tienes que hacerles hacer cosas. Tal. Es una ansiedad, un estrés. José Mota lo reflejó maravillosamente a fin de año, creo que cada 10 segundos que entra un día, es que no, es eso, ¿no? Entonces, la captación de la atención está íntimamente relacionada con las emociones positivas a través de los recursos cognitivos. Una persona con emociones positivas tiene unos recursos cognitivos muy superiores. Entonces, mi conclusión también es, por si les sirve a ustedes, no se enfoquen en lo que está mal, enfóquense en lo que está bien, que es mucho y mucho más valioso. Es mucho más valioso lo bueno que nos rodea que lo malo que nos rodea. Y mucho más difícil que diagnosticar el mal y ponerle remedio es mantener la mirada levantada ante el bien, es seguir viendo el bien que te rodea maravilloso. Bueno, pues ahí lo dejo y les agradezco muchísimo el que hayan venido, que es un orgullo para nosotros que Villanueva pues pueda acoger estas iniciativas. Como decía Alberto, bueno, pues esto es ir engrasando la maquinaria. Pues ya esperamos que la siguiente sesión tengamos también algún alumno, algún profesor más que nos apetece mucho, para que entre todos
nos vayamos contando que, bueno, pues que la historia la cambian minorías creativas, gente que se hace poca, que se hace buenas preguntas y que intenta hacer bien las cosas en el mundo que le rodea. Pues muchísimas gracias, José María. La verdad que es un lujo poder escuchar a José María. El vicerrector para mí es un magnífico académico y sobre todo una magnífica persona. Yo le conocí porque empezamos a trabajar con Villanueva. La verdad que ha sido un auténtico lujo poder trabajar con él, ¿no? Y estar con él. Es un sabio, es un gran académico y una magnífica persona. Gracias, José María, por tus palabras y gracias por acogernos. Estos cursos, estas sesiones empezaron ya hace tiempo, ¿verdad? Aquí hay gente que comenzó con la red de municipios para familia con un objetivo muy concreto, ¿no? Que era lo que ha dicho José María, ¿no? Es conectar la parte académica o transmitir la parte académica con la política. Eso es importantísimo. Desde mi punto de vista, yo he sido concejal, conozco muy bien la soledad con la que nos encontramos muchas veces los concejales, ¿no? Y tener la oportunidad de tener profesores como los que hoy tenemos aquí y la oportunidad de poder escuchar a la parte política, a un viceconsejero como es Pablo, pues es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de conocimiento, una oportunidad de crecer como concejales y una oportunidad de poder luego transmitir lo que nos dice la parte académica y nos dice la parte política, ¿no? Por eso os agradezco muchísimo que hayáis venido y que saquéis, como decía José María, la parte buena que tienen estos cursos, ¿no? Iremos haciendo uno al mes, como ya decía. El mes que viene tenemos políticas económicas en la Comunidad de Madrid sobre familias y vendrá el viceconsejero de Economía y yo creo que ya tenemos el día, ¿no, Ángel? Es el día 23 de febrero, 23F, acordaros. Ahora va a tener la palabra el profesor Lorenzo Bermejo, que es doctor en Dirección y Organización de Empresas por la Universidad Internacional de Cataluña. Tiene Executive MBA por el IES, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, fue becado por el Ministerio de Educación y Ciencia en el programa de formación de personal investigador, ha participado en multitud de congresos nacionales e internacionales, en programas de televisión para su canal internacional y colabora con la agencia Hace Prensa, con la revista Hace Prensa, dedicada al análisis de tendencias básicas de la sociedad y corrientes de pensamiento. Hago un inciso porque yo conozco bien la revista Hace Prensa y es una revista tremendamente interesante donde se hacen unos análisis de actualidad muy buenos. Lorenzo también ha sido asesor y consejero de diversas iniciativas empresariales, es autor de artículos en revistas internacionales y en periódicos económicos y empresariales, ha publicado libros y desarrolla su actividad docente como profesor de Dirección y Organización de Empresas y Comportamiento Humano en las organizaciones. Lorenzo, tienes la palabra. Tengo que estar con el micrófono, ¿verdad? Pues venga. Te lo cambio. Venga, genial, genial. Pues cómo me gustan a mí los micrófonos. Ya entra la presentación. Fenomenal. Vamos a hacerlo así directamente. Yo creo que esto así, ¿no? ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Bueno, pues nada, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, Marta y yo, que luego va Marta, que es Super Marta la que tenéis que escuchar. Yo soy el telonero, Entonces, bueno, Marta y yo, bueno, a ver si soy capaz de que va, sí. Bueno, la idea era, tal y como no lo compartió José María y con Alberto, queríamos arrancar hoy un poco con algo que nos parece importante, porque todo el mundo habla de familia y empresa y a nosotros nos parece que está muy bien y la gente empieza a discutir, pero nos da la sensación de que falta el marco en el que estamos también en este momento, ¿no? Se hablan de muchas cosas, se habla de conciliación, ¿no? Conciliación y tal, ¿no? Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con la palabra conciliación, digo ya para animar el cotarro, O sea, digo para que empecemos bien, empecemos tal, Así que nada, bueno, yo voy a utilizar, si me permitís, el tú respetuoso, como decimos nosotros. Nosotros tenemos un tono de voz con nuestros diferentes públicos y lo llamamos un tú respetuoso, así que os voy a tutear respetuosamente. Bueno, vamos a empezar.
Estos son los aspectos y dimensiones que queremos considerar hoy, ¿vale? Bueno, muchos nos darían para mucho tiempo, ¿no? Pero queremos sobre todo que tengáis como unas ráfagas de cuestiones que a Marta y a mí nos parecían interesantes compartir, para que tengáis una especie de marco de reflexión que creo que encaja con lo que necesitan las familias y con lo que necesitan las empresas, que se enfrentan a nuevas generaciones y a nuevos retos también en el ámbito profesional y el ámbito familiar. Bueno, rápidamente os diremos cuál es la propuesta y el marco que os proponemos, qué retos y desafíos entendemos que hay en esos ámbitos. Vamos a intentar daros una cierta perspectiva, esa exigencia de equilibrio entre familia y empresa, qué enemigos tienen cada una de estas instituciones. El término que os decía antes creo que es importante porque cuando utilizamos un término, una palabra, influye bastante más de lo que parece en la visión y la percepción que tenemos de lo que estamos hablando. Y creo que hay que ser fuertes en esto y ser muy pesados con el término. Luego, familia de escuela de valores. Yo introduciré familia como stakeholder, que seguro que todos sabéis bien el concepto, pero si no, Marta, que me vaya para este lado, ¿no? Es impresionante. Lo vas a tener difícil conmigo, porque no paro, tú hazme gestos continuamente. Y a partir de Marta va a desarrollar todo esto, ¿no? Familia como generadora de reputación interna, empresarial. Algunos ejemplos de cómo muy rápidos, porque tampoco podíamos entrar a fondo en todos, de integración familiar laboral, y acabará Marta con unas conclusiones. Aunque parece que Marta hace poco, simplemente yo es que voy muy rápido y aquí engaña, ella siempre engaña, te pone poco pero te va a zurrar pero de lo lindo, ¿no? Así que vamos a por ello, ¿no? Propuesta. Esto es lo que queremos proponeros. Un marco. Bueno, a ver si me estoy quieto en un sitio. Un marco que ayude a las empresas a qué. Sobre todo a que consideren y reflexionen de una manera un poco más profunda de lo que es la familia y de lo que puede aportar la familia al ámbito de la empresa. Mucho más allá del concepto que pueden tener, ¿no? Porque fijaros, decimos familia, no personas, ¿no? Porque la gente habla de personas en recursos humanos y tal. ¿La familia dónde está en ese concepto? Claro, que la familia está formada por personas, pero la familia es una entidad en sí misma, ¿no? Para tener alguna idea, ¿qué se debe proponer a las empresas? Es decir, cuando hablamos de atención a la familia, ¿podemos concretar algo? Pues todos en la cabeza podemos tener cosas, ¿no? Pues sí, pueden aportar esto y tal. Bueno, algunas ideas. Primero, las empresas hay que intentar que tengan claro que lo que tienen que hacer es cuidar, ¿vale? La palabra cuidado es importante, cuidar equilibrio, un equilibrio entre ambas realidades, el trabajo y la vida personal. Pero atender sus necesidades, porque las familias tienen necesidades, las personas las tienen, pero el concepto de familia también tiene necesidades, ¿vale? Tenemos que intentar que esa entidad la entiendan en sí misma, más allá de lo que es los miembros que la forman, ¿no? Necesidades, tratándolas como un stakeholder, con un grupo concreto, específico, porque a veces hablan de stakeholder, de grupos de interés como muy genéricos, ¿no? Y la familia no aparece, la familia en sí no aparece, y creo que merece la pena que aparezca de manera específica. Y tienen que tomar conciencia de que las familias aportan mucho al mundo empresarial, en dimensiones, claro, menos tangibles de las que ellos muchas veces creen, ¿no? Porque al final ellos dicen trabajo, producción, fenomenal, pero hay cosas menos tangibles. Y lo más importante, que entraremos más de lleno, es que esto les afecta de manera muy importante en dos cosas que evidentemente les preocupan, y si no les preocupan les tienen que preocupar todavía mucho más y no de manera superficial, que es la reputación y la atracción de talento, ¿vale? Esto es muy, muy importante y tiene que ver mucho con la familia desde nuestro punto de vista. ¿Qué retos y desafíos? Vamos a ver las familias, así muy, muy, muy simplificado, ¿no? Las familias tienen absolutamente un reto y un desafío, y es que tienen un tiempo muy limitado para atender las exigencias que hoy exige el ejercicio de cualquier profesión, pero es que además se enfrentan al desafío de las exigencias que implica el cuidado de su propia familia. Estos son retos y desafíos, ¿vale? ¿Y qué pasa a las empresas? Pues también tienen sus retos y desafíos en este momento, claro. No se nos escapa, no es que sea nuevo, pero es que muy especialmente en este momento el nivel de exigencia en términos de productividad y competitividad son brutales. Estamos, como bien sabéis, a nivel en todo el mundo global en estos ámbitos. Y luego tienen el gran reto, que seguro que todos habéis tocado cuando habléis con empresas off the record, ¿no? Y te cuentan un poquito más a fondo su problemática. El gran problema que tienen es la atención y la retención del talento. Esto es un problema verdaderamente crucial para ellos en este momento. Y tiene que ver también mucho con el tratamiento a las personas que forman parte de una familia, ¿vale? No en plan genérico, por eso es importante llevarlo a algo concreto, y el problema viene por ahí, ¿no?
Perspectiva. Bueno, primero, aunque evidentemente esto lo tenéis todo muy claro, pero conviene insistir y que las empresas no dejen de perder la perspectiva. Es una célula fundamental de la sociedad. Las empresas actúan en la sociedad y, por tanto, tienen que cuidar la célula fundamental, que es la familia. Luego, evidentemente, ¿qué aportan las familias? Bueno, a través de sus miembros, pues capacidades, creatividad, innovación. Sin lugar a dudas, esto es absolutamente capital, por mucho que hablen de la inteligencia artificial y todo esto, que está muy bien, pero donde está la creatividad, donde está la iniciativa, donde está la toma de decisiones, esas son las personas. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. Porque la inteligencia artificial la tendrán al final todas las empresas y no será diferencial. Las personas que trabajen con ella, sí. Y esto es muy importante. Genera capital financiero, claro, que a veces se olvida, ¿no? Pues al final, ¿quién ahorra? ¿Quién invierte? Evidentemente, las familias. Y luego, claro, no se pueden olvidar que si los tratas mal, es que son también tus consumidores y tus clientes. Intentan no tratarlos mal, aunque sea egoístamente, ¿no? Luego, importante también no perder de vista que al final son los el motor de la economía vía consumo, ¿no? Bueno, importante esto. Perspectiva. Yo creo que nadie puede dudar que la familia y la empresa son las dos instituciones donde desplegamos todo el potencial, las personas. Ahí es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo mientras no dormimos, ¿no? Quiero decir, estamos o trabajando o estamos con nuestra familia y el potencial se desarrolla ahí. En ambos sitios, no en uno solo. Y evidentemente ahí es donde aparece algo muy importante, que son los lazos sociales también, en la empresa y en la familia. Y son imprescindibles para el ser humano estos lazos sociales que se desarrollan, insisto, en las dos instituciones. Nos desarrollamos, crecemos en ambos sitios, no en uno solo, en ambos sitios. Y luego la familia es fundamental. Sin una familia, sin las familias, no funcionarían las empresas, no se desarrollarían y no serían sostenibles. Digo sostenibles porque aquí la palabra sostenible la gente lo asocia al medio ambiente, los recursos y tal, ya, pero es que hay un pequeño problema, es que en las empresas trabaja gente y si no nacen niños tampoco no la voy a hacer sostenible por esa vía. No, es un pequeño detalle que a veces se nos olvida, ¿no? Es que si no hay gente no hay sostenibilidad tampoco y esto es muy importante. Exigencia de equilibrio. Un dato, Marta va a dar algunos más, pero bueno, los estudios dicen que la sensibilidad de las empresas frente a la familia es el segundo factor más relevante para decantarse por una oferta profesional. Bien cuando uno entra en el mercado laboral, pues coge lo que pilla, ¿no? Pero cuando ya tiene una familia que está en un momento desarrollado, evidentemente, cuidadito, porque ya me lo pienso. Sí, tú me puedes dar mucho sueldo, pero ¿y de lo mío? ¿Hablamos de lo mío? ¿Vale? O sea que las empresas, cuidado con esto, Segundo factor, págale mucho, sí, pero te van a preguntar por esto, ¿vale? Importante. Claro, también una cosa importante es que la familia también es fuente de sentido. La gente cuando trabajamos, una de nuestros esquema de motivación, y no voy a ponerme estupendo, no voy a dar ninguna clase, pues la motivación es extrínseca, es decir, lo que consigo que me viene de fuera, lo intrínseco, mis retos, pero también está lo contributivo, lo trascendente, cómo aporto a los demás, cómo aporto a mi familia. Claro, si lo anterior me está matando, voy a matar lo tercero, ¿vale? No son jerárquicas, todas las tenemos, aunque pueden evolucionar ponderadamente en el tiempo, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar, la extrínseca es cuánto me pagan, es lo primero. Cuando tienes un cierto desarrollo profesional, lo intrínseco, es decir, los retos que me plantean y la contribución también. Pero siempre estará presente qué aporto más allá de mí mismo, ¿no? Y eso es la tercera dimensión. Por tanto, cuidado con esa fuente de sentido, productividad y beneficio, ¿no? Y evidentemente las empresas tienen que intentar, no, en mi opinión, en nuestra opinión, seguir lo que legalmente nos dicen que tenemos que hacer con la familia, sino que tenemos dando cuenta que somos un elemento de inversión en capital humano. Es decir, estamos haciendo esto, no es cualquier cosa. Claro, pero estas instituciones, si os pensáis bien, porque claro, muchas veces decimos la culpa, es que las empresas, tal, es que la sociedad. Bueno, pues yo creo que hay enemigos en ambos sitios, y si cogemos la empresa y la familia, tienen enemigos. El enemigo fundamental que tienen, por simplificar, que tienen las empresas es las personas como meros recursos. ¿Por qué decimos esto? Bueno, lo decimos porque no basta con decir, bueno, ya no tenemos departamento de recursos humanos, tenemos departamento de talento y se quedan tan panchos.
O no, nosotros nos dedicamos, no, nosotros desarrollamos personas. Ya. El problema es cuando las personas se dirigen a ti con un problema y los tratas como un recurso intercambiable. Luego, cuidado con esa concepción, no basta lo que dices, sino lo que estás haciendo. Y nosotros lo que hacemos es, cuando interaccionamos en nuestro mundo profesional, no es lo que nos dicen, sino cómo nos tratan, ¿no? Típico ejemplo, Copa de Navidad, director general o CEO. Lo más importante para esta empresa son las personas, y hace la gente... ¿Vale? Bueno, buen síntoma, ¿no? Gran coherencia, ¿no? ¿Va? Luego, por tanto, personas como recursos es que aunque lo disfracemos se nos nota, ¿vale? Esto es un enorme enemigo. No basta con decir que tiene grandes políticas, grandes cosas, no sé qué, si las personas sienten esto. Y luego también las personas que configuramos las familias, este es un enemigo tremendo y que hay que abordarlo también, que es la búsqueda, en nuestra opinión, desmedida, desproporcionada, desorientada del éxito profesional. Esto mata a las familias, fundamental. Supongo que aquí todos podéis conocer casos, etcétera, carreras profesionales en paralelo, nadie tal, cuidado. Esto es un enemigo, no echemos la culpa a los demás. ¿Nosotros tenemos algo que decir? Pues a lo mejor hay que prescindir de algo, a lo mejor hay que parar, hay que echar el freno, depende de tus prioridades, ¿vale? Pero no te quejes al maestro armero. Luego, por tanto, empresas tienen sus problemas, enemigos, nosotros también, ¿vale? O sea que no miremos solo afuera. El término, como os decía al principio, el término para nosotros también es importante porque tiene una influencia. La palabra que ha tenido éxito y que se nos escapa continuamente es conciliación. La conciliación familiar laboral, trabajo, tal. Pero conciliación, si lo pensáis, es la búsqueda de un acuerdo entre partes, ¿de acuerdo?, para evitar un conflicto. Conciliar es intentar solucionar un conflicto, pero te estás moviendo en el plano del conflicto. Lo estás abordando como un conflicto, y los conflictos, por su naturaleza, son puñeteros, tienen mala pinta, ¿no? Es como cuando tienes un conflicto con tu suegra. Pues es que, claro, no existe otro término, es un conflicto, pero no es el caso, ¿vale? Nosotros proponemos e intentamos, en la medida de lo posible, y os pedimos, sugerimos, que ayudéis a cambiar el marco. Y la palabra, en nuestra opinión, es integración, que hay gente que la viene utilizando hace un tiempo. Y lo intenta, pero hay que intentar... ¿Por qué? Porque integración es construir de un todo con diferentes partes que ambas son necesarias. Son necesarias. No están en conflicto. Necesitamos integrarlas. Es una integración. Si no hay integración, siempre habrá fricción, ¿de acuerdo? Entonces hay que buscar ese concepto de integración. Y tiene que ver con el concepto de la persona que decíamos antes de la familia. Es decir, necesitamos desarrollarnos en los dos planos, de manera simultánea, ¿vale? Y esto es lo que tenemos que buscar, cómo integramos esos dos planos. Para nosotros, la familia, creo que es muy importante seguir insistiendo, seguir poniendo sobre la mesa, a cualquier institución, pero por supuesto en el campo que nos corresponde a nosotros ahora mismo, que es la empresa, que es una escuela de valores. El papel de las personas seguirá siendo crucial, como os decía antes, da igual. Como no mires a las personas y estés centrado solo en la tecnología, en no sé qué... La experiencia dice que todo lo tecnológico, todo lo que se nos ocurra, operaciones y tal, se convierte en higiénico, es decir, en básico en muy poquito tiempo, no en diferencial. Serán las personas las que dan forma a una empresa, a una institución. Cambian las personas si cambia la institución. Y esto es muy importante entenderlo, ¿vale? Es decir, son el factor crucial. Ahí, ¿qué pasa? Pues que de alguna manera en la familia aparece algo que habréis oído decir muchas veces, que es todas las capacidades, habilidades soft, ¿no? Los hard serían los grandes conocimientos, ¿no? Pero los soft, las competencias y habilidades soft, no aparecen en una empresa. Llegas ahí, te dan un curso, vas a hacer un máster, no sé qué, y ya con eso aprendo las habilidades soft. Bueno, hay gente que lo intenta, ¿eh? Es como aprender liderazgo, ¿no? Que la gente dice, pega, liderazgo en 30 días, ¿no? Y dices, madre mía, macho, va bueno el tío, ¿no? No se ha enterado de nada, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues a palabras, a conceptos tan potentes como esfuerzo, responsabilidad, compromiso, honradez, lealtad, vocación de servicio. Se nos ocurrían algunos más, pero no cabían, pero estas son muy importantes. Y esto, iba a decir una palabra, pero no es muy correcta, esto surge en las familias, se vive en las familias, se enraiza en las familias, ¿de acuerdo? Esto no es una barniz que consigo en algún sitio, ¿vale? En definitiva, y veréis que aquí hemos sido muy elegantes, que las raíces de la presencia de valores, pero sobre todo de una palabra que hay que recuperar sin ningún temor, que es
el cultivo de las virtudes, ¿vale? Los valores es un terreno ahí que se nos escapa a veces el concepto de las virtudes, que está más bien relacionado con lo anterior. O sea, es ahí donde de alguna manera está, donde nace con profundidad estos conceptos, ¿vale? Es decir, valores y virtudes. Porque es ahí justo, esos valores surgen de manera espontánea, por ósmosis, ¿no?, en las familias, ¿no? Es decir, los valores y las virtudes, vuelvo a insistir, no se hace con un cursillo, con un seminario, sino que nace enfrentándote en cosas que vas viendo, ¿no?, en tu familia, de alguna manera, ¿no? Y esto está ahí. Y por eso, cuando hablamos de los soft, cuando hablamos de estos conceptos tan bonitos que nos encanta decir en las empresas, aquí es donde están en juego, aquí están en juego. ¿De acuerdo? Cuando fallan es que no nos vienen de serie, ¿vale? No se pueden comprar un pack, ¿no? Llegas a la empresa, voy a comprar un pack para que me den los valores o las virtudes, ¿no? No. Y esto voy a ser muy crítico, pero como estamos en familia también, pues es como los famosos códigos éticos que generan las empresas, que está fenomenal, pero es un papel. O sea, el código ético tienes que venir de serie ya, porque si no, mañana te cambian el código ético y te adaptas al código ético nuevo, ¿no? Bueno, pues esto no tiene ningún sentido, ¿vale? Está muy bien, pero no es el rollo. Bueno, yo ya voy acabando, para que Marta, que está calentando ya por la banda, pueda salir. Como stakeholder, simplemente como introducción, porque Marta lo va a desarrollar mucho más en profundidad, que es su concepto fundamental, ¿no? Las empresas deben atender la respuesta a todas las partes interesadas, ¿vale? Y esto lo tienen muy claro teóricamente. Nuestros grupos de interés, como veréis, son estos. Vale, pues piénsate un poquito si esto lo es, ¿no? Y además significa que los identifico y los tengo que atender en sus diferentes intereses. Y entonces, en el caso nuestro, es, vale, tú tienes una misión, en esa misión, que es el propósito, tienes un conjunto de públicos, ya, pero eso público, una vez que lo identificas, tienes que cumplir con el propósito genérico y el específico con el que tú has dicho que vas a atenderlos, ¿vale? Por tanto, si aparece la familia, tendrás que definir qué es lo que quieres aportar en concreto a la familia. No genéricamente, sino en concreto como empresa concreta, ¿vale? Pues no, la familia nos preocupa, muy bien, ¿cómo? ¿Vale? Creo que sería una muy buena referencia y creo que daríamos un salto si pudiéramos conseguir que muchas empresas en ese propósito entendieran que un grupo de interés no son las personas en sí, sino el conjunto de personas que forman una familia, porque lo verían de otra manera. Entenderían que esas personas con las que trabajo, con las que contrato, tienen una vida fuera de ahí que está relacionada con su vida familiar. Que si todo funciona bien, esa persona estará mucho más equilibrada, tendrá más sentido lo que hace y será mucho más poderosa. Creo que se entiende, ¿no?, lo que quiero decir, ¿no? En definitiva, ya para ponernos muy estupendos, aunque también Marta continuará, ahora supongo que habéis oído, y si no, bueno, está muy de moda todos los criterios SGs, ¿no? Las empresas ahora tienen que cumplir con los factores SG, que es decir, bueno, pues para un buen gobierno de la empresa, factores relacionados con el medio ambiente, factores relacionados con el tema social y factores con una buena gobernanza, ¿no?, como se dice, ¿no? Bueno, pues si hay algo que es social, son las familias, y tendría que estar en esa S con mayúsculas. Bueno, pues yo os dejo aquí, que ya he calentado el ambiente como tolenero de Marta, y os dejo con Marta. Me quito en medio. No, hombre, no, por favor. Muchísimas gracias, Lorenzo. Formación por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Derecho por Deusto, es máster en Dirección y Administración de Empresas por el Instituto de Empresas, es investigadora y completa su investigación con investigaciones realizadas en la Universidad de La Sabana, en Colombia. También ha participado en grupos de investigación en Beijing. Ha trabajado como directora en una consultora de comunicación política e institucional aquí en España. Luego se trasladó a vivir a Colombia, donde ha trabajado en la Universidad de La Sabana. Y años después, cuando regresó a España, comenzó a trabajar en la Universidad Francisco de Vitoria y finalmente decidió venirse a trabajar a la Universidad de Villanueva. Actualmente trabaja en Villanueva como vicerrectora de Ordenación Académica y de Calidad. Marta. ¿Se me oye bien? Sí. Vale.
Bueno, pues Lorenzo ha establecido cuál tendría que ser este marco empresarial donde entra de lleno la familia. A mí me gustaría empezar un poco por el último punto de Lorenzo, ¿no?, donde decía que la familia tiene que ser un stakeholder, y empezar definiendo qué es la empresa corporativa y sostenible. Durante muchos años se estuvo hablando de la sostenibilidad empresarial, pero no es hasta el año 2001 cuando la Comisión Europea saca el Libro Verde de la Sostenibilidad y da una nueva definición de empresa. Entonces, lo que viene a decir la Comisión Europea es que la empresa corporativa y sostenible es aquella que hace una integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales, económicas y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus grupos de interés. Aquí hay dos cosas súper importantes que cambian el paradigma de concepto de empresa. Primero, en un primer momento ellos hablan de una integración voluntaria, ¿no? A día de hoy, esto es el 2001, en el 2024 está claro que todas las empresas tienen su accountability, donde ya no es solamente todas las memorias financieras, sino que tienen que reportar toda la parte no financiera, sus memorias de sostenibilidad, etcétera, que es donde entra todos los criterios y todo lo que están haciendo desde el punto de vista social, económico y medioambiental. Por lo tanto, en un primer momento, algo que hacen como una integración voluntaria, a día de hoy ya sabemos que es prácticamente obligatorio que las empresas lo tienen que adoptar en sus políticas empresariales. Y luego hay otra cosa que cambia mucho cuando dicen que tienen que integrar también todas sus relaciones con sus grupos de interés. Hasta ahora nuestros grupos de interés principalmente eran accionistas, clientes, también nuestros empleados, pero ahora mismo entra de lleno la relación con los grupos de interés y tengo que reportar en mis memorias de sostenibilidad, tengo que decir qué estoy haciendo yo con mis grupos de interés. Entonces, me parece interesante también ver cómo se define grupos de interés. Entonces, Friedman en 1983 ya definía stakeholder como aquellos grupos que se ven afectados directa o indirectamente por el desarrollo de la actividad empresarial y, por lo tanto, también tienen capacidad de afectar directa o indirectamente al desarrollo de las empresas. Por lo tanto, no tendría ningún sentido que yo esté hablando de mis empleados, de mi stakeholder empleados, y no tenga en cuenta a las familias donde mis empleados se están desarrollando, ¿no? ¿Y esto dónde terminamos de verlo en las empresas? Porque un amigo mío que es director de RSC y en una empresa muy importante española, ¿no?, siempre te dice que su presidente le dice, bueno, para mí todo esto, cuéntame, pero ¿yo dónde lo veo? ¿No? O sea, ¿dónde se ve esto plasmado? A día de hoy uno de los mayores activos intangibles que tienen las empresas es la reputación. Si una empresa tiene una crisis reputacional, rápidamente ¿dónde se ve? Pues normalmente a veces en las ventas no lo ves, porque hasta que esto llega y tal, pero en tu valor de la acción lo ves de forma inmediata. Casi todas las empresas, grandes empresas o empresas que están en el Dow Jones o empresas que están en el IBEX 35, cuando tienen una crisis reputacional, su valor de la acción baja. O sea, lo ven de forma inmediata. Por lo tanto, la reputación corporativa es uno de los mayores activos intangibles que tienen ahora mismo las empresas, ¿no?, y que tienen que saber gestionarlo. ¿Y qué es la reputación? Pues la reputación, por decirlo de forma coloquial, muy rápido, es lo que mis stakeholders dicen de mí, ¿no? Pero realmente, entonces, ¿esto qué es? Pues es esa percepción positiva o negativa que viene a ser el resultado del comportamiento desarrollado por la empresa a lo largo del tiempo. Y esto es muy importante. Y en cómo ha añadido valor a sus grupos de interés. Es decir, la reputación es lo que los grupos de interés dicen de mí en relación a cómo he creado valor yo para ellos. Y esto es súper importante porque seguramente todos conocéis a Michael Porter, ¿no? Porter, profesor de Harvard, es el profesor que desarrolló toda la estrategia empresarial, ¿no? Seguro que habéis oído hablar de las 5 fuerzas de Porter. Las 5 fuerzas de Porter las escribe en los años 70 Michael Porter. A día de hoy, ya en sus últimos escritos, él lo que te dice es que realmente la ventaja competitiva de la empresa se tiene que basar en la creación de valor compartido
¿Y qué es la creación de valor compartido? Es que yo como empresa tenga capacidad de crear valor económico y social para mí y para los demás. Eso es la creación de valor compartido y a eso es a lo que tienen que llegar hoy en día las empresas. Von Brunn explica, ¿no?, que pueden existir distintas dimensiones de reputación, ¿no? Podemos tener reputación externa, reputación interna, hay distintas dimensiones. La reputación interna es una de las fundamentales porque la reputación interna se ve externamente enseguida. O sea, cuando yo tengo empleados que no están satisfechos, que no sienten sentido de pertenencia, que no están a gusto dentro de la empresa, eso repercute mucho externamente, ¿no? Repercute mucho en la atención al cliente, en su forma de producir, etc. Por lo tanto, la reputación interna es una dimensión muy importante dentro de la reputación corporativa. La podríamos definir como el reconocimiento que hacen los empleados del comportamiento corporativo de su empresa, entendiendo por tal comportamiento no solo la política de recursos humanos, sino todas las políticas corporativas que hacen para crear valor al resto de grupos de interés. Por lo tanto, la reputación interna es consecuencia, tiene que haber una concordancia entre la cultura corporativa y el proyecto empresarial. En la cultura corporativa, ¿no?, es donde tenemos todos los valores de la empresa, que eso se tiene que trasladar, tiene que haber una relación directa con el proyecto empresarial que estoy haciendo yo como empresa, ¿no? Entonces, cuando hay una concordancia en eso, hay una reputación interna que tiene sentido. Vale, y esto, ¿por qué es interesante? ¿Por qué a la empresa le va a interesar al final que yo tenga que yo tenga una reputación interna y que mis empleados estén contentos? Porque es fundamental, o sea, cuando en comunicación a veces vemos distintos objetivos de comunicación en base a los distintos stakeholders, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo con mis empleados siempre? Que estén motivados y que tengan un fuerte sentido de pertenencia, ¿no? O sea, que quieran a la empresa como si fuese su familia. Por lo tanto, cuando yo trabajo para tener una buena estrategia de reputación interna, lo que quiero conseguir es que haya un profundo sentido de pertenencia. ¿Y esto qué conlleva? ¿Qué resultado tiene? Una fidelización del capital humano. Entonces os voy a contar un caso que ocurrió, yo creo que era más o menos como el año 2010, y había una de las principales entidades financieras españolas, tenía un problema de rotación importante. Y no sabían bien qué es lo que les estaba pasando. Ellas analizaron un poco las políticas que tenían de recursos humanos y veían, bueno, en cuanto al nivel salarial, pues está dentro de las bandas salariales dentro de las entidades financieras, o sea, no pagamos muy por debajo, tampoco muy por encima, pero bueno, estamos bien. Bueno, pues hacemos lo que otras entidades financieras tienen, entonces no entendemos qué es lo que nos está pasando, por qué se está yendo tanta gente. Y claro, el tener rotación de recursos humanos es un coste alto para la empresa, ¿no? Entonces hicieron una investigación con los empleados. Y entonces en esa investigación, ¿qué es lo que salió? Pues que lo que veían los empleados es que se veían como meros recursos, que la empresa, esta entidad financiera, no pensaba en ello realmente, sino que eran un recurso para producir, pero que nunca les interesaban ni los problemas que tenían ni qué les pasaba. Entonces, en aquel entonces, ya no me acuerdo si teníamos la LISMI o si habíamos cambiado ya a, como se llamara, ¿no?, la Ley General de Discapacidad, pero esa ley, ¿no?, lo que te obliga es que para las empresas que tienen más de 50 empleados tienen que tener un 2% de personas con discapacidad, ¿vale? Entonces, en aquel momento, esta entidad financiera tenía que cumplir este requisito y entonces pensó, bueno, pues voy a hacer algo por mis empleados, ¿vale? Entonces, lo que pusieron en marcha fue un plan en el cual todas las personas que formaban, o sea, todas las personas que trabajaban en esta entidad financiera y tenían algún discapacitado a su cargo, el banco lo iba a contratar.
¿vale? Y así lo hicieron. Entonces, contrataron a muchísimos discapacitados que eran hijos, hermanos, padres de los empleados. Entonces, bueno, cuando terminaron de implantar toda esta medida, volvieron a hacer pues una investigación para ver qué les había parecido a los empleados. Y los empleados, la verdad es que fue una acción súper bien acogida. O sea, los empleados ahí sí que dijeron, es la primera vez que realmente al banco le interesa nuestras problemáticas, nuestras vidas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Normalmente, cuando tenemos a veces discapacitados a nuestro cargo, uno de los mayores problemas es la inserción laboral, ¿no? Entonces, el saber que ya tienen un trabajo en el mismo sitio donde estás tú, eso al final es un sentido de pertenencia y una fidelidad que es raro que ese tipo de gente se quiera ir, ¿no? Por lo tanto, esta inversión que hicieron, pues realmente luego fue muy premiada aquí en España y luego otras entidades financieras y otras empresas han hecho acciones muy parecidas. Vale. Por otra parte, ¿qué es lo que hemos dicho, lo que necesita el empleado, ¿no? O sea, lo que quiere la empresa, la empresa quiere que el empleado tenga sentido de pertenencia, además con eso yo consiga una fidelidad. ¿Y qué es lo que también pide ahora mismo la empresa? Que las personas tengan determinados valores. O sea, ya no solamente me sirve que sea una persona profesionalmente buena, técnicamente buena, sino que en la medida de lo posible yo quiero que tenga ya unos valores, o como decía Lorenzo, ¿no?, unas virtudes adquiridas, ¿no? Y muchas veces, ¿qué es lo que decimos? Mira, o lo traen de casa, o mira, hacerlo como que tenemos el tiempo que tenemos y no podemos hacerlo. Y traerlo de casa, ¿qué quiere decir? Pues que esto se mama en el seno de la familia, ¿no? O sea, el tener unos valores, el que sea una persona leal, que haya un compromiso, que haya una responsabilidad, que trabajen con ganas de servir, que sean buenos compañeros, eso o se trae de casa o en la empresa pues llegas hasta donde llegas, ¿no? Las grandes empresas ya lo tienen clarísimo. O sea, esta integración laboral y familiar es un estímulo para el trabajador y además cuando llevan a cabo políticas buenas de integración laboral tienen menos absentismo, la gente no está quemada, hay menos estrés, no hay conflicto laboral y además conseguimos una mayor productividad y una mayor eficiencia del tiempo, ¿vale? Por lo tanto, aspectos o políticas como flexibilidad horaria, que tengamos beneficios asistenciales, teletrabajo, son medidas que realmente dentro de la empresa no son costosas y que muchas veces ayudan mucho a que el empleado se sienta satisfecho. Por lo tanto, esta adaptación, la integración, la conciliación de los horarios y de toda la rutina realmente nos lleva a una satisfacción de los trabajadores y a una mayor productividad empresarial, ¿no? Y por último, ayuda mucho a tener una buena imagen de marca y una mayor reputación, ¿vale? Es verdad que la reputación a día de hoy para nosotros tiene un valor mucho más poderoso que la imagen de marca, ¿no? Porque la imagen de marca no deja de ser lo que yo como empresa quiero trasladar, pero la reputación es lo que ellos dicen que yo estoy haciendo, ¿no? Nada, por último os he traído un par de ejemplos de empresas que a día de hoy han llevado a cabo pues algunas políticas sociales dirigidas a sus empleados que han sido muy bien acogidas por los empleados, ¿no? Repsol pues tiene un comité especial encargado de desarrollar y mejorar políticas de conciliación laboral, de integración laboral, y tiene beneficios gratuitos asistenciales para sus trabajadores. Akbar ofrece también ayudas a los trabajadores que tienen hijos con diversidad funcional. Vodafone se enfoca en la baja maternal o paternal y tiene una baja mayor de la que les obligan. L'Oréal tiene también servicios asistenciales para los empleados, tiene jornadas flexibles y tiene permisos retribuidos para la atención de familiares. IBM tiene una cultura empresarial muy basada en objetivos y al ser
y por ser muy basada en objetivos, lo que él ha preferido hacer IBM es, bueno, tiendo mucho al teletrabajo, a la flexibilidad horaria y que cada uno cumpla con los objetivos que tiene marcados. Así que nada, como conclusiones, pues que realmente esto es una necesidad, un reto y una oportunidad. O sea, tener una integración donde las personas se sientan queridas, sientan que forman parte de una familia empresarial y que esta familia de empresa piensa en mi familia, pues es una necesidad, un reto y una oportunidad. Y luego tiene que haber un equilibrio. O sea, es verdad que de la misma forma que le pedimos a las empresas todo esto, el empleado tiene que responder, ¿no? Pero yo siempre creo que es importante quedarnos con las cosas buenas y en un primer momento que sea la empresa la que confía en el empleado, ¿no? Y si sale rana, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero yo creo que es muy importante dar ese paso, confiar en mi empleado. Le he contratado y le tengo como director o como encargado, como responsable o donde esté y lo he hecho porque confío en él. Entonces creo que ese punto y ese equilibrio es muy importante. Y ya está. Y nada, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Y ahora, con permiso de la parte académica, vamos a pasar a la parte política, ¿no? Y para que nos hable de familia no tenemos, tenemos la gran suerte de contar con una de las personas que mejor puede hablar de familia, que es el viceconsejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Pablo, yo le conozco hace tiempo. Y él sí trae ya virtudes o valores de casa. Él sabe lo que es ser un buen compañero. Pablo y yo hemos sido compañeros. Él era director de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid. Yo era director general de Familia. Y tengo que decir que ha sido mi maestro. En la parte académica siempre tienen un maestro, ¿no? Siempre mi maestro ha sido a Pablo. A Pablo tengo muchísimo que agradecerle. Me ha enseñado mucho de políticas sociales porque, efectivamente, cuando nosotros llegamos a las concejalías o llegamos a la dirección general o entramos en política, nos falta como decíamos antes, ese pozo académico, ¿no? O conocer en profundidad lo que es la materia que vamos a tratar. Pablo es un experto en políticas sociales, ha sido todo en políticas sociales, ha sido director general en inmigración, ha sido director del Observatorio de Inmigración, ha sido director del Centro de Estudios y Datos también, ha sido coordinador de la Unidad de Programas Especiales de Atención a Inmigrantes y Refugiados del Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales de España y director de la Agencia Española de Cooperación Internacional en la Embajada de España en Colombia. También ha tenido una parte académica, con lo cual sabe muy bien explicar las cosas y las deja bien claritas. Yo le conozco explicando las cosas y lo deja especialmente claro. Coordinó el máster de Cooperación Internacional de la Universidad de Comillas y ejerció como profesor del máster de Inmigración, además de consultor en el Consejo Superior de Cámara de Comercio. Es una de las personas que más vocación de servicio tiene en política, es de los políticos que realmente merece la pena escuchar porque es vocacional, por su honradez, que también la conozco, por su esfuerzo, por su compromiso y, sobre todo, por su gran compañerismo. Yo tengo mucho que agradecerle y también le agradezco que hoy esté aquí y tenemos la suerte de escucharle porque, insisto, es una de las personas en España que más sabe de políticas sociales y de familia. Pablo, tienes... Es un problema que te presente un amigo. Si no os decepciono. Estimado señor vicerrector de la Universidad, José María Ortiz, Lorenzo Bermejo, Marta del Río, que me habéis precedido en el uso de la palabra y que sabéis mucho más que yo de los temas de empresa, y lo habéis explicado con un lenguaje académico que no va a corresponder mucho a mi exposición en este motivo. Yo voy a hablar más en términos políticos. Definir política es complicado, O sea, yo digo que siempre es el arte de lo posible. Quiero dar un saludo especial a otros amigos que están aquí, a la subdirectora de Familia, que
que junto a Alberto pues trabajó, mientras que él fue director y dejó el listón muy altísimo como director de Familia e Infancia. Y Alberto es una persona militante de una causa que la defiende porque lo cree. Y esta red pues ha tenido como corazón a Alberto y a Ángel durante muchos años y gracias a ellos estamos hoy aquí, ¿no? Y a esa alianza que han hecho con la universidad. Qué bien que la universidad trabaje en este tema, lo vais a hacer de manera mensual y yo creo que es importante desde la academia dar empaque ideológico a esta cuestión, ¿no? Y saludar pues a concejalas que están por aquí esta mañana, a quien conozco desde hace años y bueno, también a Javier Sota, querido amigo, y bueno, pues concejales de Vox, hay algunos, otros del PP, y bueno, pues sé a quién me dirijo y yo no os voy a convencer, ni pretendo convenceros de cosas de las que estamos convencidos. Os quiero hablar en una clave que es la de cómo ese convencimiento que tenemos lo podemos hacer que sea una red en la cual recojamos a otras personas que están convencidas como nosotros. Os estoy impulsando al activismo. ¿Cómo podemos hacer que desde las ideas bien consolidadas seamos capaces de atraer a otras personas a esta causa? Porque la causa de la familia es una causa en crisis. Bueno, como dice José María, os voy a contar una historia. Pregunta un maestro a sus alumnos de primaria, 3 frutas, y dicen melocotón, 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 dice uno. Se oye un murmullo, ¿cómo? No, pera, ya son 2 frutas. Manzana, pues ya tenemos 3 frutas. Yo lo he dicho bien, dijo el primer alumno, melocotón, 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 3 frutas. Porque al día siguiente le encargaron un ejercicio y en el ejercicio decía, Juan tiene 3 melocotones, Luis tiene 2 peras y Ana tiene 3 manzanas. ¿Cuántas frutas tienen entre todos? Y el niño primero dice 3, melocotón, pera y manzana. Y el problema es que, bueno, quien enseña tiene que intentar entrar en la lógica del otro, para salirse con la suya si puede, pero sobre todo para que haya comunicación. Y hay comunicación cuando tenemos claros los términos. Decían los clásicos definitio terminorum, antes de empezar a hablar, definamos los términos, de qué estamos hablando. Y hay un problema, y es que no todos entendemos lo mismo cuando decimos familia. Yo me echo a temblar cuando el ministro Bustunduy anuncia, el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, dice vamos a hacer una ley de familias. Y entienden que una persona con un perro también es una familia. Bueno, pues a lo mejor no estamos hablando de las mismas cosas. Estamos en un momento muy difícil en el que hay gente que quiere cambiar la civilización y que tienen ideas muy claras y que tienen un proyecto muy claro en su cabeza. Y que desde ese proyecto ponen en marcha toda su artillería para conseguir sus objetivos. Hay un proyecto de ingeniería social, de cambio cultural, de cambio de civilización, liderado por el Gobierno de España, en muchos casos en el resto de Europa, Y a mí me preocupa mucho. Y frente a eso, pues, ¿qué podemos hacer desde la política? El arte de lo posible, pues unirnos. Y yo estoy encantado de que estén aquí nuestros amigos, compañeros de Vox, porque sé que compartimos valores, independientemente de diferencias. Y sé que quienes estáis aquí estáis convencidos de que hay un modelo de familia que viene del origen griego, romano, cristiano, que tiene una determinada configuración y que forma parte de lo que se entiende por familia. Pero estamos en un momento, insisto, de ingeniería social, en el que parece que el terrorismo es un brazo de los derechos humanos. Una cosa... Le preguntaron la conoces, Mariano, a Marta Bernardo, ayer, dígame un caso en el que
el terrorismo respeta los derechos humanos. No supo decir nada, no sé, cambió. ¿Qué me pregunta usted? Estamos en un momento de ingeniería social, lo digo por familia, lo digo por todo lo que se entiende muchas veces con unos términos, pero que están diciendo otros, o pretenden decir otros. El ministro Bustunduy anunció una tarjeta monedero, fijaos qué nombre curioso, tarjeta monedero, porque ya no se van a dar bolsas de comida a las familias vulnerables, se va a dar la tarjeta monedero entre 220 y 330 euros para acabar con las colas del hambre. Y en rueda de prensa antes de ayer el anuncio era: hemos acabado con las colas del hambre. Y todo el mundo dice: han acabado con las colas del hambre. Porque tienen toda la propaganda al servicio de su causa, hacer ingeniería social. Porque lo tienen claro y ponen todos los medios para conseguir sus objetivos. Y a mí eso me preocupa. ¿Por qué? Porque los que pensamos de otra manera en torno a la familia, los que pensamos de otra manera en torno a la sociedad, pues estamos muchas veces disgregados, no bien articulados, no bien coordinados, y no formamos una red. Por eso, de verdad, mi felicitación a vuestra red por la familia, que defiende la familia como núcleo esencial de nuestra sociedad. Y hay que atacar desde todos los frentes. Y el universitario es muy importante, porque las ideas son muy importantes. Y las ideas mueven el mundo. Y el cambio cultural que se pretende utilizando palabras desde la propaganda, lo que pretende es cambiar las ideas. Y eso se ha llevado al ámbito de la educación. Hablaba con la rectora hace un momento pues de la LOSU. Bueno, pues la LOSU es un ataque directo, y bueno, como la LOMLOE en educación. ¿A qué? Al mundo de las ideas. A bajar el nivel en las universidades, a convertir los balnearios en campus de la izquierda, donde campar a sus anchas. Y bueno, pues están trabajando el mundo de las ideas. Y yo creo que esto hay que trabajarlo y es importante. No solo importante la política, la economía, también lo son las ideas. Y sobre la familia, para centrarme un poco, porque podría hablar sobre muchos ámbitos de la familia, Lorenzo y Marta han hablado muy bien de la relación empresa-familia, de lo que aporta la familia a la empresa a la familia. Yo voy a llegar ahí, pero como vosotros lo habéis explicado también, no voy a dedicar tanto tiempo a eso, cuanto a otras cuestiones más directamente relacionadas con la familia. Y lo primero de la familia tiene que ver con y este es el primer bloque, os voy a decir 3 ideas. La primera, familia y natalidad. Se habla del invierno demográfico, del suicidio demográfico, y hay aquí mucha literatura en torno a dónde estamos demográficamente. Los hijos son un valor, vamos a ver, independientemente de los distintos modelos de familia y las distintas configuraciones sociales de cómo se encarna la familia en la sociedad, pues la familia, algo esencial de la familia son los hijos, tener hijos. Hace poco leía en diario.es, imaginaos de dónde viene la idea, pues de lo que cuesta un hijo al medio ambiente. 941 toneladas de CO2. Piénseselo bien, si usted tiene un hijo, las consecuencias van a ser una emisión de mínimo 941 toneladas de CO2. Mientras que 450 coches emiten alrededor de unas 20 toneladas de CO2 en toda su vida útil. Bueno, eso se está poniendo y se pone por escrito, porque no se considera un hijo como un bien. Hijo puede ser, bueno, más o menos forma parte del decorado de la casa, junto al perro, o sea, el problema del valor de la natalidad como un valor en descenso lleva a unas determinadas políticas. Por tanto, no se prioriza la natalidad como un valor importante, el tener los hijos. Y el tener hijos va más allá de la cuestión meramente económica, de la que siempre se habla, del relevo generacional, quién va a pagar nuestras pensiones si no tenemos hijos, y ese es un valor instrumental, si queréis, económico, importante. Pero hay otra serie de valores que tiene el tener hijos
que tienen que ver con lo social, con lo emocional. La soledad no deseada, como la gran pandemia de nuestro tiempo. Hace 30 años en España no había más de 600.000 personas que vivían solas. Hoy se calcula que alrededor de 5 millones de personas viven solas. Muchas por propia voluntad, pero otras con soledad no deseada. Una gran pandemia de nuestro tiempo, lo que significa la soledad no deseada y todo lo que le cuelga. Y a partir de ahí, pues, es personas que viven solas, que no se sienten felices y que no viven con otras personas, porque el valor de la familia cada vez se considera como algo menos importante. En la Comunidad de Madrid, en alianza con Vox, hemos puesto en marcha, Vox siempre dice que con poco dinero, yo también lo digo, una estrategia de promoción de la natalidad y de la paternidad, con 4.500 millones de euros en 4 años. Eso toca como unos 1.100 y pico. Poco, pero bueno, no sucede en otras comunidades autónomas, con unas ayudas para mujeres menores de 30 años, y bueno, pues desde que se puso en marcha hasta ahora, ha pasado poco más de un año, ya nos hemos gastado más de 100 millones de euros en eso. Ninguna otra comunidad autónoma tiene eso, con esa relevancia. Y se apoya a la madre desde el 5.º mes del embarazo hasta los 2 años. Bueno, y se dan unos importes de alrededor de 15.000 euros. Bueno, pues algo es algo. Está todo el debate, si deberían ser mayores de 30 años, porque claro, mayores de 30 años, porque se retrasa la natalidad, pues son más personas. Bueno, yo creo que ha sido un esfuerzo importante, que tiene 80 medidas y algunas ligadas directamente a la conciliación, que me ha encantado, Lorenzo. Debemos decir integración, porque aquí no hay un conflicto. A la integración de la vida laboral con la vida profesional. Y tiene otra serie de medidas que, si queréis verlo, son 80 y suponen un esfuerzo que tenemos que contar y que tenemos que ampliar. Porque, insisto, los hijos son un valor que supone una riqueza en múltiples ámbitos y que, bueno, pues estamos con unos niveles de natalidad muy bajos. España es el segundo país de la Unión Europea con la natalidad más baja y uno de los países con menor natalidad del mundo. Estamos con 1,2 hijos por mujer, teniendo en cuenta que muchas no tienen hijos, muchas familias no tienen hijos y bueno, pues hay una cuestión muy importante desde el punto de vista laboral y es un dato que seguramente lo conoceréis, Lorenzo, Marta, y es cuando se dice que mujeres que trabajan mujer y hombre, tienen 2,1 hijo por mujer que trabaja. Si solamente trabaja el hombre y no la mujer, la tasa de natalidad es 1,8. ¿Habéis visto? Hay 3 décimas de diferencia cuando trabaja mujer y hombre, que cuando trabaja solamente el hombre y la mujer se queda en la casa. Dato significativo que refleja que los hijos no son un obstáculo para el trabajo, y que el trabajo no es un obstáculo para los hijos, que a veces se ha puesto en una dialéctica de el no tener hijos no tiene que ver solo con la situación económica, que también es otro mantra, de los muchos que tiene la izquierda, es que el problema es cuestión de economía. Se configuran otra serie de decisiones que tienen que ver con la cultura. Yo tenía un profesor de antropología, yo vengo también de la filosofía, pero sé muy poquito, lo estudié, pero he hecho otras cosas, que decía, ¿qué es cultura? Es eso que te queda cuando se te ha olvidado todo. Y es eso que nos queda muchas veces. Hay una cultura de no tener hijos, pues que tiene que ver con una serie de circunstancias que no solo se pueden cambiar a base de dinero, suponen también redes fuertes que empiecen a promover otras ideas en torno al valor de tener hijos como una riqueza. Yo tengo una amiga que ha adoptado un hijo, se fue a India, no puede tener hijos, ha adoptado un hijo, se fue a India y el hijo, cuando se lo entregaron, vio que era discapacitado. Lejos de decir, no lo quiero, me lo quedo. Y es la felicidad de su vida. Grado 3 de dependencia, Yo le levantaría un monumento.
Me enteré ayer de una señora que ha adoptado 3 hijos y un cuarto con discapacidad. Casos de entre vosotros que también, que no abren telediarios. Esto no abre el telediario. Esto es muy difícil que abra el telediario, lo pueden poner en el magazine de diversidades o así, de curiosidades. Pero... ¿Por qué? Porque no es un valor tener hijos. Entonces esta era la primera idea que os quería decir, como la familia, la configuración de la familia y dónde estamos. Segundo, quería hablaros de los abuelos, hablando de familia. Estuve hace poco en una conferencia que dio mi amigo Rafa Pujol, que es uno de los demógrafos más importantes de España, es ahora le han hecho presidente de la Real Academia de Geografía. Tiene 79 años y una mente brillante, con una capacidad impresionante. Y él siempre ha sido activista de lo que se denomina el envejecimiento activo y el vivir más allá de la jubilación. Voy a hablar de los abuelos ahora. El establecimiento de la edad de jubilación en España, que es a 65 años, ¿sabéis en qué año se estableció? En los años 20, cuando la esperanza de vida era 45 años. Han pasado más de 100 años y ¿sabéis cuánto ha crecido la edad de jubilación? 1 año. Y con grandes quejas. Cuando la esperanza de vida eran 45, se estableció 65. Y ahora que la esperanza de vida ronda en torno a los 82, hombres 80, mujeres 86, 82, 83 por ahí, pues seguimos con la edad de jubilación tan baja. La jubilación es un derecho y dicen las personas lúcidas, no un deber. Depende también del trabajo del que vengas. No es lo mismo venir de trabajar en una mina que ser un profesor de universidad o una persona que trabaja en una oficina. Bueno, pues, ¿qué es lo que queremos decir desde lo que entendemos por familia? La familia integra y debe integrar a otras personas a las que expulsamos, les damos una patada cuando son mayores y nos quedamos con su casa, para que se vayan a una residencia. Y además después decimos, que me pague la residencia el Estado, pero yo me quedo con la casa. Casos de gente que nos meten en la residencia y al día siguiente venden la casa a los hijos. A ver, esto tiene muchas vertientes de carácter social, político, pero a lo que voy es, los abuelos son un valor. Y la misma palabra abuelete, sin que sea tu abuelo, chocho, ese ya se desliza, nos han hecho rechazar a personas, eso se llama el edadismo, o la gerontofobia, que es el rechazo a esas personas que por su edad, en esta supremacía de la juventud, pues claro, hubo un tiempo en España cuando se decía la política del cambio que estaba prohibido ser político y tener más de 30 años. O sea, decir, bueno, las personas mayores tienen mucho que aportar y mucho que aportar a las familias. Nosotros estamos defendiendo un modelo de atención a las personas mayores, si es posible que no sean... Bueno, si es posible que cada uno esté donde quiere estar, libertad de elección. Cuando no queda más remedio, a una residencia, porque tiene que suceder eso. Porque, bueno, pues por las circunstancias de salud, de circunstancias mentales, pues no siempre es posible en el entorno familiar. Pero yo creo que tenemos que trabajar, ahora nos vamos a jubilar la generación baby boom, vamos a entrar en sistema de dependencia en Madrid alrededor de 6.000 personas al año. Los próximos 4 años, 24.000. No hay plazas suficientes en las residencias. Ahí queremos que las empresas entren. Y las empresas están entrando, ¿eh? El modelo de residencias públicas llevadas por funcionarios no es sostenible, es carísimo. Y ahí podríamos entrar en otro debate largo de contar de cuál es la calidad que mejor se ofrece desde un modelo, de otro. Tenemos un nivel de absentismo muy grande, no hay profesionales para trabajar en la dependencia. ¿Por qué? Porque por la cultura nuestra, hombre, hijo, ¿cómo vas a trabajar en gerontología? ¿Para qué? Estudia una carrera. Porque los cuidados se consideran como una cuestión menor. Los cuidados tendría que ser uno de las profesiones
más dignificadas, con salarios mejores, porque están trabajando con lo más importante. Pues claro, cuando los valores son otros, pues esto no. Entonces, claro, no hay nadie que quiera trabajar en esto. Los mayores, insisto, creo que tienen mucho que aportar. No hay que jubilarse si uno no quiere. Hay que buscar fórmulas, esto tiene vertiente económica, del contrato a tiempo parcial, se pasa de 65, de todo, a nada. ¿Y qué viene después? La depresión, el síndrome del teléfono que no suena, nadie cuenta conmigo, ¿para qué sirvo? En casa estorbo. Y muchos se van de casa, porque dicen, es que no me entienden. Qué triste, ¿no? Qué triste, no me entienden. Me siento solo en casa, porque están con su maquinita todo el día, ¿no? Hemos hecho una sociedad que ha dejado fuera a los mayores, y esto, yo también siento mis sentimientos de culpa con esto, porque una cosa es lo que decimos y luego en nuestras vidas y nuestras historias no siempre hemos operado como creemos, ¿no? Y no acuso a nadie, o sea, empiezo por mí mismo, o sea, es decir, creo que no siempre tenemos en cuenta lo que nos pueden aportar nuestros padres, lo que ellos son. Parece que si uno no sabe las máquinas, eres de la generación Z, no sirves para nada. Hacía poco circulaba por ahí pues, un vídeo en el que le decía uno de la generación Z a la generación millennial, sois unos vejestorios. Y no se acepta el envejecimiento, lo rechazamos, porque se ve como una cosa mala. Es verdad que una de las investigaciones en las que más se va a meter dinero es en cómo envejecer, en cómo rejuvenecer las células. Los chinos están haciendo ya unas cosas impresionantes sobre esto, sobre rejuvenecimiento, pero la vida inmortal no existe. Por tanto, bueno, pues este era el segundo bloque que os quería decir en relación con la familia, los abuelos. El tercero, y finalizo. Los riesgos del adoctrinamiento en relación con la familia. Yo creo que tiene que imperar el conocimiento frente al adoctrinamiento. Y lo distingo. ¿Qué es el adoctrinamiento? Es repetir una cosa 1000 veces como si fuese la única verdad absoluta. Y cuando tú repites no discriminación de personas LGTBI, una vez, bien, estoy de acuerdo. 2, no discriminación de personas LGTBI, estoy de acuerdo. No discriminación de personas LGTBI, y son 80 veces, y hay que hacer un informe con perspectiva LGTBI hasta de las rotondas de urbanismo. Tú cambias un plan urbanístico, y yo tenía que firmar esos informes, a mí me ha tocado. Y dime la perspectiva LGTB, porque ya la perspectiva de género ya era difícil, pero dime la perspectiva LGTB de esa rotonda que se va a poner ahí. Entonces, claro, esa es la diferencia entre la ciencia y el adoctrinamiento. Por supuesto que no hay que marginar a las personas LGTB, hay que trabajar por la inclusión de todos, pero también de las personas con discapacidad, y de las personas de otra raza, y de las personas que son más gordas, o de las personas que tenemos gafas, o sea, es decir, hay que trabajar por una sociedad integradora. A mí la palabra inclusiva la repiten tanto, y si no la dices, pues ya no eres inclusivo. Digo, no me apetece decir esa palabra, pues ya no estás en la onda. O sea, nos han metido todos sus mantras y sus palabras, y si no las repetimos, pues, bueno, pues digo no al adoctrinamiento de la familia. ¿Qué significa? Que no te impongan los modelos de familia de ellos. Porque nosotros tampoco queremos imponer ningún modelo de familia, lo que queremos decir es que se mire a la historia y que se mire a la ciencia. Se está marginando la ciencia. La ideología en detrimento de la ciencia. Hemos tenido, con la reforma de las leyes LGTBI en la Comunidad de Madrid, con la Ley 2 y la Ley 3, unos debates tan absurdos, digo desde el punto de vista racional, tan absurdos. La señora Carla Antonelli gritaba, porque a vosotros, la derecha fascista, os cae la sangre por las manos por esta reforma que estáis haciendo.
asesinos. Y decían, por encima de nuestra tumba cambiar una coma de esas leyes. ¿Habrá totalitarismo mayor? Mirad lo que hacen con la Constitución después. Pero cambiar una coma de las leyes LGTB, la herejía máxima. Entonces, la diferencia entre el adoctrinamiento y la... Hace poco nos venían a ver pues una asociación, la Asociación Amanda, de personas que tienen hijos trans y que han sufrido pues el adoctrinamiento, porque ¿puede haber disforia de género? Creo que sí, puede suceder, pero esto de que van a dar charlas a una escuela, activistas, y que de pronto pues salen de esa charla 3 chicas trans, pues sí, tú eres... ¿Y qué tienes encima de la cabeza? Pues a lo mejor eres tonta, o tonto, o tonte. O sea, es decir, ahí el problema es que con el adoctrinamiento y no con la ciencia se induce a confundir cosas, porque lo que puedes tener no es disforia de género, puedes tener un Asperger, puedes tener un TEA, puedes tener un TEAF, 1000 cosas. Pero claro, no pueden intervenir ni un psicólogo en esto. Buscamos a un psicólogo hoy en día con todos los problemas de salud mental que hay. Por cierto, después de la pandemia se ha duplicado el consumo de psicofármacos, es una cosa impresionante. Para cualquier cosa, ya podríamos hablar de salud mental y eso, en relación con la familia. Bueno, pues vamos a cualquier cosa, a un psicólogo cuando te duele o te sientes triste, pero para esto no, autodeterminación de género, yo decido. Mira, pero si esto es un ambón, esto es una mesa, no, depende de lo que yo quiera, es el relativismo absoluto, la denegación de la ontología. ¿Por qué? Porque yo lo veo así, yo siento que esto es una pantalla de televisión. ¿Por qué? Porque yo lo creo así. Esa es la sociedad que se está construyendo y con esto tenemos que vivir en relación también con la familia. Porque hay gente que no cree en la familia. Porque es una cultura superhedonista la nuestra, que no pone al centro a la persona, sino el hedonismo, la egolatría. Y yo creo que es terrible, terrible, terrible. Cuando se vive para sí mismos y solo para sí mismos, uno es infeliz. Y donde nos hacen caer en el realismo y donde nos hacen más humildes. Humildad viene de humus, de tierra. Nos hacen caer a la tierra en nuestras familias. Yo cuando mis hijos, papá, dice, pues, me puede subir el ego y yo puedo engañar fuera, pero en la familia, muy complicado. Y es ahí donde nos hacen menos egoístas y donde nos hacen más personas. Así que, bueno, pues gracias por aguantarme y trabajemos por la familia. Ahora tenemos tiempo para unas preguntas. ¿No hay preguntas? Sí. Nos presentamos para así conocernos. Primero... Hola. Hola, se oye, ¿no? Yo soy Sonsoles Palacios y acabo de coger la Concejalía de Servicios Sociales, Familia y Mayores de Torrelodones. Y digo Concejalía de Servicios Sociales, Familia y Mayores. Y me he dado cuenta que en servicios sociales hay muchos servicios, hay muchas ayudas, tenemos emergencia social, muchas vienen con presupuesto de la Comunidad de Madrid, de convenios de soledad no deseada, psicólogos para mayores, psicólogos para niños, por temas escolares que también nos vienen a nosotros. En tema de mayores creo que la respuesta está siendo muy positiva, pero sin embargo en el tema de familia yo me he encontrado con una concejalía totalmente desprotegida, con 0 iniciativas que desde ahora vamos a poner en marcha. Entonces me gustaría saber si me lo puede decir el viceconsejero, ya que le tenemos aquí, de Políticas de Familia de la Comunidad de Madrid,
qué está ocurriendo con todo el tema de discapacidad, porque la ayuda que estoy dando, ahora que acabo de empezar, me encuentro con asociaciones a nivel familiar, y a nivel familiar me refiero de madres y padres de niños discapacitados que se unen entre ellos porque la Comunidad de Madrid y el Estado en general no da ningún tipo de ayudas a no ser la de los subsidios reglamentarios. Pero me refiero a que en el día a día estas personas se encuentran solas y la única manera que tenemos de ayudarlas es a través de las instituciones, y yo a través de la concejalía lo que hago es unir a todas las asociaciones para que entre ellas se ayuden. Pero esto no me parece. Yo creo que aquí hay una pata que hay que salvar, porque los padres de niños con discapacidad, yo tengo una por ejemplo, somos nosotros los que luchamos para que estos niños salgan adelante, y si no tenemos recursos económicos te quedas absolutamente solo. Entonces yo creo que una de las maneras de ayudar a las familias es con este tema que yo creo que está con una legislación deficitaria absolutamente. Y también me preocupa mucho el tema de familias numerosas, donde yo creo que también se las está dejando muy de lado en desgravaciones, en ayudas directas, y lo estamos viendo también a nivel municipal, donde nos tenemos que poner las pilas para ayudarlas. Entonces son las dos patas donde yo creo que a mí me gustaría que, si se van a traer políticas desde la Comunidad de Madrid, pues me gustaría saberlas para poderlas aplicar en mi municipio. Y la tercera cosa, y ya termino, me preocupa mucho el tema de la enseñanza, porque yo he trabajado 26 años en un colegio y he visto el deterioro en todas las políticas de enseñanza, y que realmente después sí que vemos que en los textos educativos aparecen estas políticas medioambientales o medioambientalistas, no sé cómo llamarlas, y donde se confunde mucho al alumno respecto a lo que es la familia tradicional. Y esto yo creo que la Comunidad de Madrid también, en base a los criterios ideológicos y políticos, podía hacer mucho más dentro de las políticas de enseñanza dirigidas a los centros concertados y públicos, por lo menos de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Pablo, yo creo que va dirigida a ti la pregunta. No, responde. En ese, Alberto, en ese. ¿Con este? Sí. Sí, soy de discapacidad. Pues te puedo decir que tenemos 22.000 plazas financiadas con recursos públicos para la discapacidad. A ver, ¿son suficientes? No. ¿Cómo nace la acción social en relación con la discapacidad? Pues su génesis nace sobre todo de familias. Es una cuestión muy curiosa, y es que nada te duele más que lo que tienes, lo que vives. Entonces surgen en los años 80, 90, en Madrid y en toda España, una serie de asociaciones fundamentalmente vinculadas a familias que tienen hijos ciegos, sordos, que tienen TEA, que tienen discapacidades físicas o cognitivas, ¿no? Y son fundamentalmente familias. Hay una asociación que yo siempre cuento como la asociación en Vera, nace de pilotos y personal de Iberia, que tenían 2 o 3 pilotos, tenían hijos con síndrome de Down, y montaron una macroasociación que os podéis imaginar, no os podéis imaginar lo que tienen de centros, de servicios. E insisto, siempre es insuficiente. Estamos en un proceso en el que se quiere desinstitucionalizar, y es no llevar a centros a personas discapacitadas que puedan ser atendidas en sus entornos. Porque claro, el problema es que hay muchos niveles de discapacidad.
Entonces, algunos pues, que son sobre todo los discapacitados físicos, pues lo que necesitan es pues políticas para la eliminación de barreras, ¿no? Y en ese sentido, Transportes y Vivienda pues ha hecho una inversión importante eliminando barreras. Yo os digo sobre todo porque a veces no valoramos lo que tenemos porque no hemos salido fuera. Los que hemos vivido muchos años fuera somos agradecidos con el país que tenemos. Es decir, yo no soy nacionalista, pero sí patriota. Yo el nacionalista es el que desprecia a los de otras naciones. El patriota es el que ama su país. Y yo el mío lo amo. Y no hay manera de amar más a tu país que salir fuera 3/4 de hora. De verdad, que tenemos en relación con la eliminación de barreras. Lo que pasa es que todavía todo es insuficiente para barreras físicas. Eliminación de barreras psicológicas. La familia tiene un papel muy importante. Hay la inclusión en colegios, por ejemplo. Los gobiernos de izquierda han querido cargarse la educación especial. La LOMLOE, esto lo conoce muy bien Mariano, porque fue portavoz de estos temas, lo vivió. Pues quisieron suprimir los centros de educación especial en aras de la inclusión. Dicen, ¿para qué marginarlos en centros especiales? Llevémoslos donde el resto de los niños. Bueno, eso lo puede decir con un síndrome de Down, pero con otras personas, y a veces no, dependiendo, pero personas con una discapacidad profunda, pues es que es inviable. Entonces, se han hecho muchas cosas y estamos en un nivel en el que queda mucho por hacer, sobre todo porque hay un crecimiento de las enfermedades, de las discapacidades intelectuales. Es una cuestión bastante... El otro día me entrevisté con una asociación de padres y madres de niños con TEA. Es el trastorno del espectro del alcohólico fetal. Y es mujeres que durante el embarazo beben alcohol. Esto pasa mucho con hijos adoptados, familias maravillosas que educan a su niño de maravilla, pero llega a los 15 años y en vez de un niño tienen un caballo y una yegua. O sea, una cosa tremenda. ¿Qué ha pasado aquí? Pero si yo lo he hecho bien, sí. Y es porque vienen trastornos de su cerebro como consecuencia del consumo del alcohol. Bueno, son enfermedades que van surgiendo y que se han tratado como TEA y necesitan otro tipo de tratamiento. Entonces os digo, familias que se unen y forman entidades. Claro, yo lo que creo que es importante, si desde tu ayuntamiento, ¿de qué ayuntamiento eras? De Torrelodones. Ahí es importante que te voy a presentar a la directora de discapacidad, no sé si la conoces, Alejandra, que hable, que te cuente los recursos que hay. ¿Por qué? Porque en los convenios de atención primaria se recoge sobre todo lo que es lucha contra la exclusión social. Pero los temas de discapacidad no son objeto de acuerdo con los ayuntamientos. No están conveniados. Pero sí puedes derivar otros recursos existentes. Y hay centros de día, programas de respiro familiar, financiados muchos con recursos públicos. Muchos de los que tienen las ONGs no te lo dicen, pero son recursos públicos. Y bueno, otros no, son recursos privados. Pero ahí yo creo que en ese tema de la discapacidad es bueno que recibas buena información, porque en el convenio, que tú es el que conoces, el que se tramita, está sobre todo lo relativo a pobreza, lucha contra la pobreza. Eso en relación con la discapacidad. Y luego, en relación con la educación, pues lo que te cuento, es decir, en educación hemos hecho una ley pactada con Vox, precisamente, que es la ley maestra, ¿no? Y es para poner una especie de barrera exclusa para que las consecuencias de la LOMLOE, una ministra que ya acabó como embajadora en el Vaticano, cosas más curiosas, de verdad. Y bueno, pues con esa ley lo que hemos pretendido es defender la educación especial y evitar el adoctrinamiento. Entonces, hay que enseñar matemáticas con perspectiva de género. Ahora están haciendo terrorismo psicoafectivo, también habéis escuchado. O sea, es decir, toda esta palabrería y todos estos mantras de la izquierda intentamos que no entren en el ámbito educativo. Y Madrid ha tenido mejores resultados que otras comunidades, donde se ha impuesto no el bilingüismo, sino la lengua cooficial. Y bueno, pues en ese sentido, en la parte del currículum, sabéis que hay una parte que lo establece el Estado del currículum, que es el 60%. Nosotros establecemos el 40%. Se ha intentado quitar toda esa parte para
reforzar todo lo que tiene que ver con los conocimientos y no tanto con la doctrina, y fomentar más el esfuerzo y los conocimientos que las competencias. O sea, esto es la historia de competencias versus conocimientos. Yo, a ver, lo que digo es que queda mucho por hacer. Hay que valorar lo que se ha hecho, pero no complacerse en lo que se ha hecho, hay que pensar también en lo que está por hacer. Y en este ámbito de la discapacidad, fíjate, hace poco te digo cómo se extreman las cosas. Nos viene el CERO, lo conocéis, ¿no? Con una ley que dice 360. ¿Qué significa la ley 360? Todos los derechos para personas discapacitadas, en todos los ámbitos. A ver, pongo un ejemplo para explicarme un poco. Colegio en San Blas. Una niña discapacitada, tetrapléjica, no puede acceder a su aula cuando llega al instituto. ¿Por qué? Porque no hay ascensor. Y hay un movimiento de las AMPAs, también de las AMPAs tenía una monográfica, que dice que hay que poner un ascensor en ese instituto. Pero si hay uno a 10 minutos que se separa de sus amigas, pero si a 10 minutos hay uno, eso cuesta dinero. Claro, los no son ilimitados, me lo parecía, son ilimitados, una deuda que están aquí hipotecados hasta nuestros nietos. Los recursos son limitados y hay que tomar decisiones. Entonces eliminar todas las barreras en todos los sitios sería deseable, pero tiene unos costes y en el arte de lo posible tienes que pensar en varios. Entonces, solamente lo digo como ejemplo también de hacia dónde se va cuando se cree que los recursos son ilimitados, ¿no? Eso es una poco a gestión de presupuesto, pero es así. O sea, decir, a mí, yo si fuese profesor universitario y activista, luego cuando te toca gobernar es decidir, y el presupuesto es el que es, y la deuda, el techo y el... Perdona, que me ha alargado. Bueno, buenos días. Yo me llamo José Manuel Menéndez. Soy asistente de Relaciones Institucionales en Vox y también vocal vecino del Distrito Centro por Vox. Y bueno, quería comentarte, Pablo, ya que has tratado antes las ayudas de la natalidad a la mujer que ha dado la Comunidad de Madrid, pues un poco la circunstancia personal. Yo tengo 31 años, mi mujer tiene 28, hace 2 años nos casamos y tenemos 2 hijos. A mi mujer le han denegado la ayuda a la maternidad por no estar empadronada durante 10 años en Madrid, a pesar de que ella ha estudiado aquí en Madrid y a pesar de que yo soy de Madrid toda la vida. Entonces, no sé si le parece un poco incoherente que las ayudas, o sea, que estemos hablando de familia, que tengamos la visión de familia y que la ayuda sea a la mujer, y que porque una mujer que no ha nacido en Madrid no se le dé la ayuda a la familia cumpliendo los requisitos de ser menor de 30 años. Gracias. Toda razón. A ver, la cuestión es el límite. ¿Sabes por qué se puso ese límite? Y esto en Vox sois muy conscientes. Lo sabes, ¿no? Por la inmigración. Sobre todo marroquí. Entonces, aquí, si queréis, hacemos otro día una monográfica de inmigración. De eso sí entiendo un poquito. Humildemente os digo que llevo 30 años en lo de la inmigración y cada día lo entiendo menos. Porque me parece de una complejidad de susto miedo. Pero ahí también hay un intento de cambio cultural. O sea, cuando la señora Marta Ferrusola, acá en Cataluña, con su marido Jordi Pujol, no pueden venir latinos porque no hablan catalán. Y ahora se han arrepentido, porque tampoco hablan catalán los marroquíes, o poquito, o les han llegado tantos que... Entonces, el tema de la inmigración, de verdad, y aquí sí me gustaría un día tener un diálogo con Mariano y con vosotros, porque es un tema muy complicado, pero aquí hay un intento de ingeniería social de cambiar el censo electoral. Las nacionalizaciones que se han producido en España en los últimos 5 años son de escándalo. Y yo estoy con Giovanni Sarko de que no se puede dar la ciudadanía a cambio de nada. Porque la ciudadanía es de nuestros mayores tesoros, no la pueden regalar. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Venga, aquí
adelante con la nacionalización a quienes sepan el idioma. Si no nos hacemos respetar, no nos van a respetar. Entonces, claro, aquí en relación con ayudas para la vivienda, se han puesto una serie de límites que luego no sirven para nada, porque luego en servicios sociales hay lo que yo denomino los profesionales de los servicios sociales. Que a veces no saben ni hablar español, pero se saben hasta el último detalle de la ayuda. Uno dice, especializado. Entonces, claro, hay que poner una serie de cautelas y es el problema de las medidas con efectos jurídicos que tiran el niño y el agua. Y situaciones como la tuya, pues claro, dice, pues debería ser del padre y de la madre, por ejemplo. Hay una casuística tremenda, y es verdad, ya te has quedado fuera, y serían 15.000 euros, que fíjate cómo te vendrían teniendo 2 hijos, además, ¿no? Ahí podéis parlamentariamente dar leña, y lo hacéis, Pero claro, es tomar decisiones, la idea es tomar decisiones lo más adecuadas posible, y hay muchos conflictos de intereses en todas las decisiones del ámbito de subvenciones, de ayudas. Y quiero hablar de subvenciones un momento. En este momento no tenemos personal para trabajar en las residencias de mayores, porque se paga poco, pero me decía, está cobrando lo mismo. Una limpiadora, perdona, es que suelen ser mujeres, una limpiadora que una gerontóloga. Lo mismo. Con la subida del salario mínimo. ¿Qué dice la gente? Tengo el ingreso mínimo vital, que sabéis por dónde anda. 2 chapucillas. ¿Para qué voy a aceptar un trabajo? Entonces, todo este sistema de ayudas, de subvenciones, cuando no son colocadas donde corresponde y se colocan en los profesionales de los servicios sociales, que tienen un cariz muy ligado a la inmigración, pero no solo. Luego también otro día podíamos hablar de la población gitana, con los que quiero hablar, tenemos la mesa gitana y... Claro, el problema es la cronificación de la pobreza y cuando la heredan los hijos, porque con los padres no se ha hecho lo suficiente. Y entonces hay una serie de círculos viciosos hacia un bucle infinito de ayudas que llaman ayudas. Y no se sale de ese círculo, por el que tiene que entrar la educación. Pero si pones más ayudas y más subvenciones, bajas el nivel, suspender cursos no cuesta nada. O sea, puedes pasar curso con 4 suspensos. Eso está en la LOE. Y pues así tenemos a la gente como que no eleve mucho el nivel intelectual, unas pocas ayudas, y esto lo maneja por televisión. Esto es la ingeniería social que tenemos. Entonces, las ayudas y subvenciones tienen que proteger. Ese es el paradigma. Pero también tienen que promover. Si solo protegen, anquilosan. Lo que tienen que hacer es promover y activar. Y por eso tienen que hablar las consejerías de servicios sociales con el empleo. Y hay un montón de ayudas para el empleo que no se ligan a las sociales. O que damos sociales sin condicionamientos. Se convierte en un derecho subjetivo. Yo tengo la renta mínima como un derecho subjetivo. ¿Pero qué es eso? Derecho subjetivo al esfuerzo, a trabajar. Y no se vincula a los cursos que damos de empleo. Nosotros hemos estado intentando romper fronteras con otras consejerías, porque a veces nos pasa administrativamente. Mi concejalía de cultura, mi anillo, no me la toque nadie. Mi consejería de... No, pues hay que crear puentes, porque el ciudadano es uno. Da igual que le venga, y tenemos que hacer políticas más transversales, ¿no? Entonces, si a veces el consejero quiere la carrera para ser la presidenta, me diga. Pero no se lo digo al de sanidad. Eso no aparece. No, es que tenemos que trabajar cada vez más en equipo. Y esto sirve para los ayuntamientos y para las consejerías y para... Porque el ciudadano le da igual que le venga de un lado que de otro. Lo importante es que le venga lo eficaz. Mariano, para alusiones. Una sola pregunta. ¿Considerarías necesario una ley de impacto de familia? Lo acabas de decir ahora. Es decir, que abarque cualquier medida que pueda afectar a la familia. Es decir, cualquier. La rotonda. No, quiero decir, lo acabas de exponer ahora. ¿Considerarías necesario? Sí, totalmente. Ya te lo preguntaré. No me convoques, que ahí y la estamos preparando. Lo ideal sería que la pactásemos con vosotros. Una ley de familia. O sea, el gobierno, el ministerio está haciendo la ley de familias.
intentando lo del perro que os comentaba. Y hay que hacer una ley de familia transversal, que sea promovida desde una consejería, pero claro, tiene que ser, y yo creo que podría ser de las leyes más importantes, y hay que hacer un pacto, y ahí con la izquierda no vamos a coincidir, pero con vosotros sí, yo creo que eso sería... Bueno, pues soy concejal de Las Rozas, pero estoy en oposición, o sea que estoy en la parte más cómoda, ¿no? No, bueno, mi pregunta iba un poco, lo has tú, hemos estado hablando un poco, y es que yo creo que ha habido un poco de equivocación en estos años entre políticas que promueven y políticas asistenciales. Y la parte de la familia, sobre todo familias numerosas, yo soy familia numerosa, también con un hijo con discapacidad, se ha visto perfectamente que se fue cayendo a una manera asistencial de tratar a la familia numerosa, como si fuésemos pues unos perdedores o no, pues la sensación no de hay que asistirles porque no da. Entonces, ¿qué pasó? Que en esa política, sobre todo una ley que ahora mismo no me acuerdo el año, pero debió hacer ya 10 años así, hubo una ley que empezó a meter gente, otro tipo de familias, por ejemplo, con discapacidad o familias divorciadas, en familias numerosas cuando no tienen nada que ver. Que igual necesitan ayudas, pero no es lo mismo no tener 3 hijos y estar divorciado, porque cabes en un coche, que una familia que tiene 5 hijos, que no cabe en un coche. O sea, entonces, como había unos privilegios para familias numerosas, empezó de repente a meterse en familias, eso lo hizo el PP, ¿no? O sea, que yo creo, pero por un cambio de concepto, que nosotros mismos nos incluimos como en una asistencialidad. Y no es lo mismo querer promover un tipo de sociedad que asistir a un tipo de circunstancias accidentales, ¿no? Yo creo, fíjate, empezamos un poco todos a meter la pata. O sea, no es lógico que yo vaya a Dirección General de Familia, familias numerosas, y me den 3 tarjetas. Porque no han pensado en mi tipo de familia, han pensado en otros tipos de familia que igual tienen los mismos privilegios, pero no tenemos nada que ver, no tenemos las mismas necesidades, siendo ellos sus necesidades y familias numerosas las suyas, ¿no? Pero yo creo que ahí se cambió un poco también en qué tipos de familias pues, son mejores para la sociedad o no, o sea, entre la diferencia entre asistir y promover. Totalmente de acuerdo, un poco de comentar eso de donde cabe uno, cabe 3, no es verdad. Hay que pagar y es un trabajo extraordinario. El resultado del trabajo de Alberto pues se ha conseguido algunos avances. Que Alberto se fue a dibujar un poco más la relación automática de eso. Yo creo que antes había que renovar y ahora en el COVID, eso fue hay una directora estupenda de infancia y demás, pero este tema de familias numerosas, Alberto fue especialmente militante. Están metidas varias cosas en el programa electoral y nos tienen que vigilar para que se cumplan, que tienen que ver con deducciones familiares, porque muchas cuestiones por la vía de las deducciones pues no se ve tanto como una ayuda directa, pero tiene un altísimo impacto, y ahí hay una serie, las conoces, tú conoces lo que está programado en relación con deducciones a familias numerosas, se ha metido algo en relación también con el transporte, y eso de la tarjeta única pues también está pensado. Vamos a hacer lo que se llama la historia social única, no sé si suena. Esto es una cuestión informática posible ahora, y es antes no hablaban los sistemas con los de empleo, con sanidad. ¿Y eso qué hacía? Pues que había revuelto ganancia de pescadores, entonces, ni con los de los ayuntamientos. Entonces hemos puesto en marcha un proyecto que cuesta 30 millones de euros con fondos europeos, para que se haga la historia social, igual que la historia clínica única, la historia social, donde ando al DNI se puede ver la situación de todas las prestaciones y unas subvenciones que se dan a las familias. Nos vamos a llevar grandes respuestas de vacío y sobreabundancia, en otros casos, territoriales y personales. Y luego en relación con lo sociosanitario, ahí hay una cuestión, una plaza en un hospital cuesta mucho dinero, como 3 veces más que en una residencia. Y a veces hay personas que son enfermas crónicas, mayores, que están en plazas hospitalarias y a lo mejor tendrían que estar en una... Bueno, eso es otra, pero que vamos a hacer todo, digamos, tecnológicamente tenemos un plan para que desde la gestión del conocimiento seamos más eficaces. Y esto afecta también a las familias
número... La parte existencial, pero me gusta la promoción de la familia, que es una parte, yo creo que más olvidada todavía y más necesaria. Porque, o sea, a veces no necesitamos ayuda, necesitamos simplemente que no se nos vea mal, ¿no? O que los jóvenes no lo vean mal, no lo vean lo que tú has dicho antes, ¿no? Un niño cuesta... Es que cuando veo eso digo, entonces yo no hubiese podido tener hijos, o sea, eso es mentira. Entonces, claro, bueno, no sé, eso es lo que contaminan, ¿no? Pero encima lo que cuesta. Entonces yo creo que esa parte de promoción es una parte muy olvidada también, ¿no? El tema familiar. Sí, nos hemos centrado mucho en la reparación y en la asistencia y no en la promoción, que al final es prevención y menos costoso. Hola, buenas tardes. A ver si vosotros nos una idea. Bueno, con el tema de los conceptos, bueno, primero soy Carla Ibáñez, soy concejal de Asuntos Sociales y Familia en Galapagar. Encantada de veros muchos vecinos. Bueno, ahora mismo el concepto de familia. Eso es un tema que dentro de los servicios sociales es complicado hasta con los mismos trabajadores. Se hace tan difícil como el crear un cartel para hacer una escuela de familia, una escuela de padres. Es complicadísimo hacer ese cartel. Ahí lo tenéis estupendo, en una familia, unos niños. Bueno, pues eso para nuestros trabajadores sociales eso no está bien visto, porque hay que integrar otros muchos tipos de familias. Ya no se puede decir una familia normal, no, hay que decir habitual. O sea, es que el concepto de familia ya es muy complicado incluso para hacer un programa y una difusión. Entonces, si tenéis algún modelo o alguna sugerencia sería fantástico. Quitarse los complejos. Sí, exacto. La lucha por los funcionarios la tenemos todos. La verdad, si no la tengo María. Perdonad, yo soy María Ángeles, soy concejal de Boadilla, de Cultura, Familia, Infancia, Mujer y Personas Mayores. Yo me tiendo puente a mí misma, pero sí que es verdad que tengo mucho conflicto con la parte de funcionarios, como dice ella, a la hora de, donde hay esta amenaza de competencias, de tal, cuando quiere imponer un poco las líneas políticas nuestras. Y sí que yo me encuentro con ese obstáculo y cada vez más. Yo llevo 3 legislaturas y en esta estoy teniendo muchísimas dificultades en ciertas decisiones y proyectos que queremos poner en marcha. Es muy complicado. Hay veces que te dan ganas de decir, bueno, pues nada, sigo la inercia, voy poquito a poco y ya está, pero sí que encuentra ahí cada dicho. Pero bueno, nada más. No poner figuras y poner un horizonte y que la familia nosotros seguimos poniendo lo que ponemos. Es complicado a la hora de... Bueno, pues ya vamos a ir acabando. Ahora tenemos un café que la universidad nos ofrece en el comedor para que podamos seguir hablando, pero sí quería terminar hablando de familias numerosas, de la que yo soy absolutamente defensor y creo en la importancia que tiene la familia numerosa en la sociedad. Y ahora, aprovechando que está José María y está Elena, hace años se logró que fuera familia numerosa hasta que el último de los hijos saliera. Eso costó un triunfo, hasta que el último de los hijos saliera, hasta los 26 años que estaba estudiando, fue un triunfo. Pero se podía ir un paso más allá. Sé que no depende de la Comunidad de Madrid, que es estatal, pero bueno, pues para que se vaya lanzando, y es mantener la condición de familia numerosa a los padres durante todo el tiempo que vivan los padres, ¿no? Que siempre sean familia numerosa, porque los hijos se pueden ir a los 26 años, pero siempre seguirá siendo padre de una familia numerosa. Económicamente o presupuestalmente tampoco, no es mucho, si acaso municipalmente con las ayudas en los IBIs, pero sí sería un reconocimiento a esas familias numerosas, que los padres sigan siendo familias numerosas de por vida, ¿no? ¿Aprobado? ¿Votos a favor? Ya está. Eso, María Ángeles, aprovechando, fíjate, que ya no eres político, se te quitan esos complejos, ya puedes hablar con toda libertad y decir lo que quieres, ¿no? Entonces, exacto, ya, yo lo pido, ¿no? Yo lo lanzo y ya está, ¿no?
Bueno, para acabar ya, daros las gracias. Si pudiera, a todos y cada uno de los que estáis, os daría un abrazo enorme, primero por la asistencia, por esto no tiene sentido si no es por vosotros, y luego a todos los que habéis trabajado para que esto pueda ser hoy lo que es, ¿no? No los que hoy hemos hecho, que veo todas las caras de los que hemos hecho posible el acto de hoy, sino los que ya habéis estado, ¿no? Cristina, Susana, Ángel, todos los que ya llevamos años haciendo estas sesiones. Gracias, Marta, gracias, Lorenzo, Javier, vicerrector. ¿Qué te voy a decir, Pablo, que no te haya dicho ya antes? Muchísimas gracias a todos. La próxima sesión, creo que son interesantísimas, el debate que se genera, que nos conozcamos entre nosotros, el que podamos intercambiar y el que tengamos una universidad a disposición donde podamos preguntar y donde podamos nutrirnos de esa parte académica es importantísimo. La próxima sesión será el 23 de febrero y veremos políticas económicas de la Comunidad de Madrid con respecto a la familia. Es verdad que muchas veces hemos hablado dentro de la Junta Directiva y con la universidad que nos falta la parte empresarial, que yo creo que vamos a incorporar también, ¿no? Un poco porque la empresa, hoy lo hemos visto, tiene mucho que decir, la parte política muchísimo, y nos nutrimos de la parte económica, de la parte académica. Muchísimas gracias a todos, un abrazo muy fuerte y hasta el 23 de febrero. ¿Quieres? Importante porque si no, no llegamos. En la planta abajo, al comedor, tenemos un café. Muchas gracias.